Hola chicos de Archile, esta es la clase de lenguaje y el día de hoy nos toca hablar sobre el contexto de producción, el mito como reflejo de una visión de mundo. Para comenzar vamos a ver que el objetivo de esta clase va a ser que podremos adentrarnos en la visión de mundo de distintas culturas, es decir, vamos a poder conocer cómo entendían o cómo explicaban su entorno a través de los diversos mitos de creación que tenían. Vamos a ver primero que toda obra literaria es un reflejo de su época. De esta forma vamos a tener que la obra literaria, un mito, una leyenda, un cuento, una novela, un cantar épico, van a ser producto de una creación de mundos que van a tener características específicas y estas características específicas pueden ser distintas al mundo en que nosotros vivimos, porque generalmente estas obras literarias van a estar protagonizadas o van a estar compuestas por hechos y por personajes que muchas veces son fantásticos o son maravillosos, es decir, se alejan de la realidad cotidiana a la que nosotros estamos acostumbrados. Estos personajes, estos hechos maravillosos o fantásticos van a estimular la imaginación del lector a través de distintas realidades ficticias que solamente pueden existir en esta obra o en estas obras literarias. De esta forma, vamos a ver que una obra literaria va a estar siempre vinculada al contexto en que fue producida. Esto quiere decir a los elementos históricos, a las características de la familia, por ejemplo, de su autor, etc. Y de esta manera vamos a tener que el contexto determina las características y el mensaje que se nos va a querer comunicar. Por lo tanto, dependiendo la época histórica, por ejemplo, en la que nos encontremos o la situación económica del autor, es las características del mensaje que este autor va a querer comunicar. Entonces nos vamos a hacer, o cabe, obviamente, preguntarnos qué es el contexto de producción. Cuando hablamos de contexto de producción, nos vamos a referir al conjunto de condiciones, por una parte sociales, que tienen que ver con las características de la sociedad, con las formas de ser de las personas, de las características políticas de una determinada época, ¿cierto? No es lo mismo vivir en libertad que vivir en una dictadura para escribir un texto, porque los temas, porque lo que quiero denunciar o lo que quiero mostrar, lo que quiero ejemplificar con mi texto va a ser súper distinto a las características económicas. Si, por ejemplo, estamos en una época de mucha bonanza económica donde todo es prosperidad, va a ser distinto un texto a un texto cuando estamos tratando de mostrar de qué manera vivimos o padecemos las carencias económicas de nuestra época. Y también con la cultura. Las culturas tienen que ver con lo, no sé, desde lo que comemos, lo que bailamos, nuestras creencias religiosas, etc. Todo esto entonces va a determinar el contexto de producción de una obra literaria. Entonces vamos a tener que la visión del mundo va a estar caracterizada por el modo o forma en que un pueblo comprende la realidad que lo rodea, la realidad de su entorno. O que una persona, ¿cierto?, comprende la realidad que está viviendo o que lo está determinando. Entonces vamos a ver que el contexto de producción es muy importante porque nos permite, o conocer el contexto de producción de una obra, nos va a permitir acceder al mundo que vio nacer esta obra, para interpretarla de manera más precisa. De esta manera, cuando nosotros leemos una obra literaria, podemos leerla y tal vez nos puede parecer súper ridículo, súper absurdo lo que nos está tratando de mostrar. Por ejemplo, cuando leemos un mito griego, en el que para tratar de explicarnos el origen de las estaciones del año, nos cuentan como la hija de la madre naturaleza es secuestrada por el dios del Averno, quien quiere casarse con ella, y que para poder verla a su madre solamente tiene 6 meses al año y el resto del tiempo la muchacha se la pasa con su marido en el inframundo. Tal vez a nuestros ojos nos parece muy ridículo, pero en la época en que esto fue escrito no existían los conocimientos científicos sobre nuestra Tierra como una circunferencia, como una esfera, ¿cierto?, que rodeaba al Sol, y por lo tanto no podíamos explicarnos el origen de las estaciones del año, y por lo tanto teníamos que acudir a estos mitos, a estas formas de explicarnos el mundo de manera mágica, de manera maravillosa. Pero esto nos permite conocer cómo era la vida, la forma de vida de estos pueblos en aquella época. Así vamos a tener que el contexto de recepción, distinto al contexto de producción,
va a implicar el instante en que la obra es leída por nosotros los receptores, por las características de nuestra cultura, es decir, la sociedad en que vivimos, nuestras creencias religiosas, nuestras formas de entender la realidad, en otras palabras, nuestra visión de mundo. De esta manera comprendemos mejor una cultura a partir de los textos que estamos leyendo cuando consideramos su contexto de producción y lo confrontamos con nuestro contexto de producción o con nuestro contexto de recepción. Porque como decíamos hace un rato, es súper distinto leer una obra o leer un mito entendiendo cuál era la cultura de este pueblo que si lo leemos como una creencia religiosa. Por ejemplo, si nosotros pensamos que efectivamente va a salir un dragón del fondo del mar y nos va a atacar a todos, probablemente no estemos tan en lo cierto como si nosotros vamos a la época en que este texto se escribió y tratamos de darle un sentido y tratamos de interpretarlo de acuerdo con la época en que este texto se produce. Así vamos a ver que una obra literaria tiene un autor y este autor tiene un contexto de producción. En ese contexto de producción están los elementos sociales, políticos, económicos y culturales que forman su visión de mundo. Y del lector vamos a hablar del contexto de recepción, que van a estar los rasgos sociales, políticos, económicos y culturales que determinan nuestra visión de mundo como lectores, los cuales pueden coincidir o pueden no coincidir. Por ejemplo, si leemos la Ilíada, la Odisea, textos que fueron escritos hace cientos de años, obviamente el contexto de recepción no coincide. Pero si leemos un texto que ha sido escrito en nuestra misma época, en nuestra misma generación, entonces el contexto de producción el contexto de recepción va a coincidir con el contexto de producción. Vamos a ver entonces que dentro de estos contextos de producción existe también la llamada tradición oral. La tradición oral es una forma de transmitir la cultura de una comunidad. Es la forma en que se transmitían las creencias, las tradiciones, es decir, las formas de hacer las cosas, los relatos de las historias, de las vivencias que esta sociedad había experimentado. Y esto se hacía a través del lenguaje oral, es decir, hablado, contado, de una generación a otra. Era la forma de preservar la tradición, de preservar la cultura antes de que existiera la escritura. Una vez que existe la escritura, entonces podíamos traspasar este conocimiento que había sido heredado. Y de esta forma la oralidad era el único medio que tenían los pueblos antiguos de conservar la sabiduría de un pueblo de generación en generación. Así vamos a ver que de la tradición oral a la escritura, vamos a ver que la tradición oral es la forma inicial que tuvo la literatura. La literatura no nace a través de la redacción de textos, sino que a través de historias que se contaban, historias que traspasaban las generaciones. El abuelo se la contaba al padre, el padre se lo contaba al hijo, el hijo se lo contaba al nieto. Y de esa forma se iban conservando estos relatos. Existían también en la antigüedad, sobre todo en Grecia, unos señores llamados aedos, quienes muchas veces eran ciegos y como esta discapacidad distinta le desfavorecía en algunas áreas, sí les permitía desarrollar otros sentidos, entonces ellos desarrollaban grandes habilidades para recordar grandes extensiones de relatos y estos relatos los iban transmitiendo de manera oral. Y hasta que en un momento eran traspasadas tantas generaciones hasta que por fin existe la escritura y entonces se deja un registro escrito de estas historias que antiguamente se contaban de manera oral. Vamos a ver entonces que la importancia del mito para nuestras generaciones va a ser tremendamente significativa porque es en el mito donde nosotros vamos a encontrar el origen de muchas de nuestras creencias, de muchas de nuestras tradiciones. Vamos a ver primero que la palabra mito viene de la antigua palabra griega mitos, que significa relatos, y eran narraciones que tenían un carácter sagrado, pues en ellas los pueblos plasmaban sus creencias, valores, sus preocupaciones. En este sentido, son un modo de expresar la vida espiritual de una cultura y su contenido es una clave para comprender su visión de mundo. Se define o tenemos como definición de mito el siguiente texto. El mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo
gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el cosmos o solamente un fragmento, una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es pues siempre el relato de una creación. Se narra como algo ha sido producido, como algo ha comenzado a ser. Si sintetizamos esto en un esquema, vamos a tener que las características estructurales del mito son, primero, el tiempo. El tiempo, el relato se sitúa siempre fuera de nuestro tiempo histórico, en una época remota que es imposible determinar. Sus personajes siempre son protagonizados por dioses, semidiosas o héroes con características sobrehumanas. Y la historia, todo mito explica el origen de algo, por ejemplo los mitos sobre la creación del mundo o sobre la creación del ser humano. Dentro de las características del mito vamos a tener que, y se inician como narraciones orales, como decíamos, ¿cierto?, traspasadas de generación en generación. Tenían la necesidad de explicar el mundo que rodeaba y los misterios de la vida. Las temáticas se repetían en muchas culturas, porque las preocupaciones del hombre en esta época eran preocupaciones universales, y por lo tanto intentan darle respuesta a través de la creación de estos mitos. Algunos ejemplos de las temáticas universales de los mitos son la creación del cielo y la tierra. De esta forma, el mito muestra la relación que existía entre los hombres y sus dioses. Entonces vamos a depender, por ejemplo, de los elementos geográficos, de los elementos del entorno, la importancia que tendrán en los mitos. Por ejemplo, cuando hablamos de la creación del archipiélago de Chiloé en nuestro país, se remonta a la historia o el mito se remonta a la historia de Kai Kai Bilú y de Tren Tren Bilú, una amiga de los hombres y la otra que odiaba a los hombres, y en una disputa, en una lucha entre estas dos serpientes, en que Kai Kai Bilú quiere destruir a la raza humana, Tren Tren Bilú se sumerge en el mar, en el océano, y logra elevarse para sacar algunos fragmentos de su cuerpo debajo de las profundidades de las aguas y para así poder salvar a los hombres. Entonces tratamos de explicar nuestra geografía llena de pequeñas islas a través de este mito. También la cultura, el modo en que se realizaban las faenas, por ejemplo, también están contadas en el mito. ¿Por qué hacemos o por qué creemos las cosas que creemos? Por ejemplo, durante el inicio del siglo XIX, inicios del siglo XX, vamos a tener que todavía no existían las vacunas y la medicina no era tan avanzada como lo es hoy en día, y muchas personas morían de tuberculosis. Entonces, como no se sabía cuál era el mal que originaba, cuál era la razón, la causa que originaba este mal, se inventaba también la existencia de un ser mitológico llamado el basilisco, que se metía debajo de las casas y que atacaba a las personas, y que cuando eras mordido por el basilisco entonces sufrías esta enfermedad llamada tuberculosis. Y de esta forma vamos a ver que los dioses siempre participaban en la creación de lo que estaba antes de la cultura que hoy existe, aquí tenemos. De esta forma vamos a ver que existía un estrecho vínculo entre los humanos y sus dioses, porque toda la acción que realizaban los humanos en el mundo repercutía en el mundo de sus dioses. Y por su parte, todo lo que ocurría con los dioses estaba en directa relación con los seres humanos. Entonces, los seres humanos se cuidaban de realizar acciones que fueran a atentar contra la voluntad de sus dioses para no ser castigados, y por otra parte, cuando los dioses hacían algo, tenían peleas o tenían disputas dentro de su reino, dentro de su universo, estas recaían sobre los seres humanos y entonces ocurrían hechos como las erupciones volcánicas, etc. Entonces, de esta forma, los dioses no solamente le dan vida a los seres humanos, sino que también les enseñan las habilidades necesarias para sobrevivir en este mundo. El mito tenía distintas funciones. Como narración sagrada, no solamente explica diversos hechos y fenómenos, sino que también da cuenta de una serie de aspectos de la sociedad que originó estos mitos. De esta manera se reflejan sus ideas sobre las relaciones humanas, sobre la familia, sobre los conceptos del bien y el mal, sobre lo que significa el hombre y la mujer. Por ejemplo, en el mito católico, la creación nos dice que la mujer fue tentada por la serpiente y que a causa de la mujer ingresó el mal a nuestro mundo.
Una situación parecida ocurre con los griegos. Los griegos hablan de la caja de Pandora y que es la curiosidad de Pandora la que hace abrir esta caja que contenía todos los males que existían en el mundo. Pero el mito mapuche nos dice que cuando con la venida de la mujer a la tierra es que la tierra comenzó a ser próspera, comenzaron a crecer las plantas, comenzaron a crecer los animales. De esta forma vemos que en las narraciones griegas y cristianas hay una imagen negativa de la mujer, en tanto que en la cosmogonía, en la cosmovisión mapuche, había una noción positiva sobre la mujer. De esta forma vamos a ver cómo los mitos conforman la visión de mundo de las distintas sociedades que los crean. Una cultura que se define por su mitología frecuentemente moldea sus mitos para formar una especie de autorretrato, mostrando sus valores, sus creencias y sus preocupaciones. Los mitos expresan la vida espiritual e intelectual de los pueblos, y su contenido es una clave para comprender cómo piensan estos pueblos. De esta forma vamos a tener que existe una importancia histórica y social de los mitos, porque gracias al mito es que conocemos las creencias de los pueblos antiguos, entendemos por qué realizaban los rituales que realizaban y la herencia cultural que han dejado a sus descendientes que muchas veces siguen practicando algunos de estos mitos. Finalmente entonces podemos decir que los mitos buscan explicar el origen de algo en una época, en un tiempo en que la ciencia todavía no nos permitía explicar ese algo. Y que además de esa explicación, el mito nos permite conocer, comprender cómo era la realidad, cómo era el sistema de creencias de una sociedad anterior a la nuestra. Así llegamos al final de la clase. Te invito a que desarrolles las actividades propuestas y nos vemos en una próxima oportunidad.